Bueno, lo que acaba usted de señalar es importante porque nos conduce al meollo del asunto. Si es que nosotros analizamos la historia, no solamente desde 1948, sino desde finales del siglo XIX, cuando se constituye el movimiento sionista, podemos ver cuáles han sido las intenciones de estos genocidas, infanticidas que hoy pretenden exterminar al pueblo palestino. Precisamente el plan llevado adelante por el sionismo, su proyecto histórico, fundacional, tiene que ver precisamente con la expulsión, por un lado, del pueblo palestino, aunque ellos lo que hicieron es negar su existencia, la existencia de este pueblo palestino, pero finalmente luego se plantean la expulsión de los habitantes originarios de esas tierras hasta que finalmente consideran que es mejor exterminarlos. La política que hoy están llevando adelante no es una política solamente de individuos desatados, psicópatas, enfermos, no, es la política misma del sionismo de llevar adelante el exterminio del pueblo palestino. Pero no solamente es el exterminio del pueblo palestino, sino ese gran proyecto que Netanyahu lo ha señalado, el Gran Israel, que es la apropiación ilegítima no solamente de las tierras del pueblo palestino, sino de las tierras que pertenecen a otros países, como por ejemplo el Líbano, como por ejemplo Siria, como la misma Jordania, y avanzar para la constitución de ese gran Israel, sí, al que se creen ellos destinados por asuntos de carácter divino según su lógica discursiva, que no es más que la lógica del saqueo, del expolio y de la dominación colonial. La existencia misma de Israel, de esta entidad artificial, de esta entidad creada por los europeos, es un peligro no solo para la paz en Asia Occidental, sino que es un peligro para la paz mundial. Y por eso debemos trabajar, luchar efectivamente para desmontar a esa entidad criminal de Israel. Bueno, en la pregunta hay que hacer una corrección porque no podemos hablar de la nación de Israel. Tenemos que hablar con precisión de una entidad artificial que ha sido creada por Israel. En definitiva, perdón, por Europa. En definitiva, Israel no es más que un engendro de Europa y es una entidad colonial, es una entidad usurpadora y es una entidad que hoy está cometiendo un genocidio. Creada por Europa y luego respaldada por los Estados Unidos a lo largo de toda su existencia, respaldada económicamente, militarmente, políticamente y mediáticamente. Es Israel, no puede sostenerse si es que no hubiese tenido todo el respaldo de los Estados Unidos. Si es que nosotros, por ejemplo, observamos lo que sucedió desde el 13 de junio durante 12 días en la agresión criminal contra Irán perpetrada por Israel con el apoyo de Estados Unidos, vemos que solamente se pudo sostener por el apoyo de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene a esta entidad como uno de sus baluartes en Asia Occidental para detener la resistencia, para detener las luchas que se llevan adelante en esta zona, pero además para luego lanzar sus ataques contra Rusia, contra China, contra Irán fundamentalmente. Por eso es necesario en este aspecto geopolítico, geoestratégico para Estados Unidos el sostén de esta entidad criminal genocida. Israel se sostiene gracias a los Estados Unidos, pero no olvidemos también gracias a Inglaterra y a Europa, fundamentalmente en este caso a esa Alemania que no terminó nunca de desnazificarse y que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial el principal aliado. Los nazis fueron los principales aliados del sionismo en ese proyecto para usurpar las tierras de los palestinos. Aquí lo primero que yo quisiera señalar es esa dignidad que tiene el pueblo yemení, esa dignidad que tiene el movimiento Ansar Allah. Es Yemen quien sigue esas directrices que nos trazó
Ya desde 1979, el ayatollah Khomeini, cuando dijo que lo fundamental es la defensa del pueblo palestino y su liberación. Y quienes llevan adelante ese camino son los yemenitas. A ese pueblo honor y gloria por todo lo que ha hecho en favor de Gaza, en favor de Palestina toda. El Yemen es un país que ha sufrido ataques permanentes no solamente por la entidad criminal sionista, sino por parte de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes y de instituciones y de entidades que han sido creadas por los Estados Unidos, por Inglaterra y que han sido sostenidas por los criminales sionistas, como por ejemplo ISIS. Recordemos los crímenes que se cometieron contra los militantes hutíes allá por 2015, asesinatos terribles que se cometieron contra las fuerzas de la resistencia yemení. Yemen es ejemplo de dignidad, pero Yemen está golpeando también. No solamente Yemen ha recibido ataques que ha provocado el martirio de sus líderes, de su primer ministro y de su gabinete de ministros. Yemen también está golpeando y eso es lo que le duele precisamente a la entidad criminal sionista, al imperialismo inglés, al imperialismo estadounidense, porque Yemen se ubica en una zona geoestratégica vital para los intereses económicos tanto de la entidad criminal sionista como de Estados Unidos y de Inglaterra, en el Golfo de Andén y en el estrecho de Bab al-Mandab y en el mar Arábico. Entonces, a Yemen hay que rendir honor por toda esa resistencia que ha llevado adelante. ¿Qué debemos hacer? Precisamente lo que Yemen está haciendo. Yemen ha sido muy claro, no descansaremos, vamos a golpear, se convertirá a Israel en un verdadero infierno y la venganza es el camino. Por favor, tenemos que tener presente esto, no podemos pensar en que nos golpeen en la una mejilla y luego en la otra mejilla. Tenemos que golpear al sionismo. ¿Cómo? Asediando sus embajadas. ¿Cómo? Bloqueando sus actividades culturales en diferentes países. ¿Cómo? Haciendo un boicot de los productos económicos. ¿Cómo? Por ejemplo, buscando los lugares donde se encuentran las residencias de los embajadores en los países en los que todavía hay relaciones con la entidad criminal para llevar adelante manifestaciones y hacer lo que hace Telesur, lo que hace Almayadín, lo que hace Hispan TV, una campaña mediática para que el mundo sepa que nos enfrentamos a una entidad peor que lo que fueron los nazis en su época.